Bueno, buenas noches, queridos amigos de la 97.7 Social Club. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Walter, ¿cómo estamos? Pero muy bien, gracias a Dios. Y como siempre, un placer compartir esta mesa. Esperando la lluvia, ¿eh? Pero sí, 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 Parece que se viene con tutti. sí, 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 sí. Creo que todo el mes va a ser así. Sí, sí, sí. Porque dicen, El Caraí llega con todo, sí, dicen las abuelas que cuando el mes arranca con lluvia, termina con lluvia. todo el mes. Vamos a decirle a la gente que nos está escuchando y si quiere poner en contacto con nosotros que lo haga a través de las siguientes líneas. En el WhatsApp al 3758-521381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub. Bueno, nosotros habíamos dejado en el programa anterior este tema de la desaparición de personas. Sí, se estaba Habíamos- poniendo lindo y se nos terminó el Se nos programa. terminó el tiempo. Habíamos hablado lo último, o sea, el último tema que tocamos fue la desaparición de todo un pueblo inuit en Alaska. Sí. Eh, Hoy vamos a seguir hablando de desapariciones de gente, Ujú. pero lo vamos a, como quien dice, enfocar desde el lado de las abducciones, que es un tema bastante ríspido entre la comunidad científica, ufológica, porque obviamente como todos estos temas vos tenés detractores y gente que cree realmente en estas cosas, ¿no? Yo soy de los que creen, soy de Claro. los que creen, más cuando hay muchísimos casos documentados. Quizá hemos hablado alguna vez del caso de Barney y Betty Hill, un Ujú. matrimonio que en el 65 fueron abducidos cuando volvían de un viaje de vacaciones, y resulta ser el caso mejor documentado de la historia. Aunque eh, este temita ya viene desde un tiempo antes, porque vos fíjate que, por ejemplo, en la Biblia mencionan a Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ujú. Eh, Recordemos que eh, en esa época, como no tenían con qué comparar, era un carro de fuego. Sí. Hay que ver qué es lo que realmente vieron. Y una Eh, gran esfera azul, que era la claro, Tierra. tenemos el caso de, ¿cómo es que se llama este otro? El que vio una rueda dentro de otra rueda, que también... En la Edad Media. No, 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 en la Ah, Biblia, Ezequiel, Ezequiel. el profeta Ezequiel, que vio, trató de hacer una descripción, creo que esto lo comentamos también en algún momento, y un ingeniero aeroespacial, basándose más o menos en la descripción, había hecho Un croquis. un croquis de lo que podría haber visto, que es bastante raro por cierto. El caso es que, digamos, en la época contemporánea, esto se remonta a los años 50, con, por ejemplo, el caso de Antonio Vilaboas en Brasil, Ujú. del año 57. Resulta ser que este hombre, trabajador rural, se había levantado muy temprano, como la gente de campo, ¿no? Exacto. Que trabaja en el campo. eh, Estaba a bordo de su tractor cuando ve una luz en el cielo que él pensó al principio que era una estrella fugaz, una cosa así. Pero al ratito nomás se le apareció un objeto, según cuenta él, en forma de disco, eh, del que se bajaron un par de entidades, lo llevaron a bordo. Él dice, y murió sostenido a su historia, porque no la cambió en Sí. ningún momento. Y lo más interesante es que nunca lucró con su historia, Ujú. porque nunca puso precio Una a un entrevista. reportaje, ni nada Ujú. por el estilo. Aparecía en programas de televisión. ¿En qué lugar fue esto? En Brasil, Ajá. en Minas Gerais. Eh, Dice que cuenta que estuvo a bordo de la nave, de una nave, eh, que se, o sea, antes de subirlo lo rociaron con un líquido que según él tenía un olor bastante desagradable, supongo yo algún tipo de desinfectante o Sí, alguna sí, cosa sí, de sí. esas, ¿no?
Para que no contamine la como, nave. como solemos hacer nosotros, Ujú. nosotros mismos. Viste que cuando vos entras a una sala de hospital, lo primero que te hacen Con alcohol. es O ponerte yodo. una bata cuando tenés determinados enfermos, ¿no? Ponerte una bata y limpiarte las manos y la cara con alcohol. Sí. Así que presumo que debe ser lo mismo. Um, Se le presenta a una mujer que no le habla, sino que emite sonidos. Según esto, siempre según lo que cuenta, lo que contaba este señor Vilaboas. Mantiene relaciones con él. Íntimas. Ajá. Él cuenta que en un momento dado ella se señala el vientre y señala para arriba, Claro. ¿sí? O sea, como queriéndole decir que Que llevaba su fruto. llevaba a su hijo Ujú. y se lo llevaba a Sí, su lugar de origen, supongo. claro, sí. Eh, Hay muchísimos casos de hibridación, ¿no? Relatados. Pero volviendo a lo que te decía recién, nunca cambió una coma en su historia. Ujú. Hubo, por supuesto, gente que lo ridiculizó en público y qué sé yo, pero el tipo siempre se mantuvo firme y falleció, si no me equivoco, de cáncer. Eh, y, y nunca lucró, nunca Claro. lucró con su historia. Ujú. Nunca escribió un libro ni Y nada nunca por el volvió a estilo. tener contacto con esta gente. Nunca, nunca. Fue, digamos, Vinieron solo a eso. evidentemente sí. Ujú. Hay películas al respecto. Hay una que se llama Intrusos, creo que es, o Intruders, que habla de ese tema, del tema de la hibridación, Claro. o sea, de gente que es abducida, Solamente a este efecto. mujeres incluso que son Ujú. abducidas, no saben cómo, quedan embarazadas y de golpe las secuestran nuevamente, o sea, las abducen Sí, sí, nuevamente sí. y Y dejan de vuelven estar sin nada, embarazadas. claro. Y no saben qué es lo que pasa Ujú. con el embrión que llevaban o con el Claro. bebé que llevaban. Eh, hay una Con la entidad teoría, que llevaban. hay una teoría muy conspirativa, por supuesto, ¿no? Muy interesante. No sé si escuchaste hablar alguna vez de la base de Dulce en Nuevo México. No, Bueno, eso no, se no. supone que es una base militar, se supone, que tiene alrededor de 10 pisos bajo tierra, ¿En Nuevo México en o...? Nuevo México. Ah, ok. En Nuevo México. eh, Donde trabajan en conjunto extraterrestres y militares de Estados Unidos. Como una especie de edificios de hombres de negro. Algo así, algo así. Ya que estamos con eso, recomiendo la película Hombres de Negro, que también Sí, está en YouTube. es la uno. Excelente La película. uno es la mejor. No, 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 la uno, la uno. Las otras ya. Siempre la uno. Después el resto, si alguien la quiere ver, bueno, Sí, es por su cuenta y riesgo, porque generalmente segundas partes nunca fueron buenas, sí, dicen. la uno es muy buena. Eh, Donde dicen que se experimenta con humanos, Ujú. donde les permiten a los extraterrestres experimentar con humanos. De hecho, se dice que hay un pacto entre militares de Estados Unidos, entre el gobierno de Estados Unidos y extraterrestres, que les permiten abducir gente, hacer experimentos genéticos y todo lo que se te ocurra, a cambio de tecnología. Claro. Si te pones a analizarlo en profundidad, No es descabellado. no es tan descabellado. Ujú. No es tan descabellado. Lo que pasa es que dicen que en un momento, por ahí por fines de la década de los 70, a estos muchachos venidos de quién sabe dónde, se les fue la mano y desapareció demasiada gente. Hubo Sí. demasiada gente que desaparecía. O sea, no es que la secuestraban y la devolvían, sino que directamente desaparecían. Ujú. No no se las volvió a ver nunca más. Eh, Cierto o no, yo creo que no es tan traído de los pelos, es cuestión de ponerse a buscar información, porque así a cuenta gotas, pero información hay al respecto. Exacto.
Bueno, hablamos de este señor Antonio Vilas Boas, también otro de los casos muy documentados, junto con el de Barney Betty Hill. Otro caso famoso es el de los pescadores de Pascagoula. Eh, Dos trabajadores de astilleros, Charles Hickson y Calvin Parker, un caso ocurrido en el año 73, que también afirmaron lo mismo, haber sido secuestrados, subidos a una nave, examinados médicamente. La cuestión es que estos dos muchachos estaban pescando de noche en un lugar que supuestamente estaba restringido. De golpe, por esta situación, ¿no? Están en el río, mirando hacia la costa del frente, y ven reflejos azules. Entonces, uno le dice al otro, me trajiste acá, me engañaste, ahí está la policía. Claro. Que es lo primero que piensan, sí, obviamente. Sí, sí. La cuestión es que como que las luces se venían hacia ellos. No, en los árboles se veían las luces. O sea, supuestamente estaban atrás de ellos. Van para la costa y resulta ser que no podían correr ni para un lado ni para el otro, porque veían que había un disco luminoso que estaba flotando a medio metro del suelo. Quedaron sin saber para dónde ir, porque no podían ir para ese lado por el miedo, y en la espalda tenían el río. Claro. Así que no tenían mucha opción. Hay una película parecida a lo que estabas contando, pero era en una laguna, en una montaña, sí, era así como un volcán que estaba tapado, y de abajo se le presenta unas luces azules y los envuelven, y bueno, esos también fueron abducidos, y después aparece uno solamente de estos dos pescadores. Ajá. No, en este caso, lo que ellos dos relatan, porque esto después, obviamente, durante la investigación se lo sometió. Primero, fueron a denunciar a la policía. O sea, lo que les pasó fue lo siguiente. Los dos contaban lo mismo, ¿no? Por separado. Contaron que se bajaron 3 entidades de este vehículo. 2 agarraron a uno y el tercero lo agarró al otro. Lo llevaron a bordo, les inyectaron una especie de sedante porque ellos estaban obviamente asustados, resistiéndose, y casi instantáneamente quedaron knockout, o sea, conscientes, pero sin poder moverse. La cuestión es que los sometieron a exámenes médicos, les extrajeron muestras de todo tipo, y después, sin saber cómo, aparecieron en la orilla al lado del bote. Bueno, la cuestión es que se suben a la camioneta y, asustados como estaban, van a hacer la denuncia a las autoridades. Primero llaman a una base militar que estaba cerca, que ahí le contestaron que el proyecto Libro Azul se había cerrado, y que no se dedicaban a investigar casos de ese tipo de ovnis ni nada por el estilo. Entonces fueron a la policía. Los dos por separado contaron la misma historia, los sometieron a hipnosis, contaron la misma historia los dos, los dejaron un tiempo en una sala de interrogatorios a los dos solos, pero los estaban grabando y filmando en secreto, y los dos estaban contando lo mismo. No es que se decían, bueno, vos tenés que decir esto, yo digo esto. No. Se contaba la experiencia uno al otro, y con todo, obviamente, todos los puntos en común. Se llamó a uno de los mejores expertos en detector de mentiras. Pasaron los dos sin ningún tipo de problema, así que bueno, hoy por hoy está tomado. Está científicamente comprobado que esto ocurrió. Sí, y aún así, viste, hay gente que es detractora de este tipo de cosas.
Mencioné hace un ratito el proyecto Libro Azul, fue un proyecto Sí. que se lanzó a fines de los años 60 hasta principios de los 70, que se dedicaba a estudiar supuestos casos de avistamiento de ovni. eh, Claro. Después, ahí entre medio se puso de moda la clasificación, encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo. Ujú. Sí, Y a esto de las abducciones le llaman el sí. cuarto tipo. Eh, Espera Inclusive la que- del tercer tipo está en la película que cuenta Encuentros cercanos del tercer tipo. la de Steven Spielberg. Sí. Creo que de primer tipo tenemos la mayoría, porque la mayoría hemos visto algo, Algo en el cielo. alguna vez siempre. Yo no tuve esa suerte todavía. Ujú. Me gustaría, me gustaría. Justo acá nos está escribiendo un oyente de San Carlos que él me había contado hace poco que él nació en el campo en San Carlos y que para él era común ver los platillos de noche que circundaban Ujú. y que no y ellos pensaron que eran satélites hasta que vieron que realmente era un platillo por la dimensión, la Sí, 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 luminosidad, sí, sí. pero de noche siempre cuando no había contaminación. Bueno, en el campo de hecho no hay Ujú. contaminación lumínica, pero en los días que no había luna llena es cuando más se ve. Y esto estamos acá nomás. Acá nomás, sí. Ujú. Después, otro caso que está dentro de los más famosos, ¿no? Que incluso hay una película, además de un libro, que es el caso de Travis Walton, que ya lo hemos tocado acá. Eh, el cuñado eh, era un contratista que trabajaba para el Estado eh, con el tema de la madera, eran Ujú. leñadores. Sí. Fueron a trabajar a un bosque, eh, terminan la jornada laboral, están volviendo casi de noche y ven entre los árboles un resplandor rojo. Aclaremos que acá eran 6 personas, incluyendo a este muchacho Travis Walton. Eh, Venían en la camioneta 6 personas, decía, ven este resplandor rojo, entonces se acercan eh, para ver qué era, porque pensaban que era un incendio. Por eso la película se llama Fuego en el Cielo. Ujú. Sí, la vi. Eh, Se acercan y lo que ven es una especie de máquina en forma de doble pirámide. Imagínense 2 pirámides unidas por la base. Ujú. ¿Sí? Como un Queda como diamante. un triángulo, claro. Un diamante. La cuestión es que este muchacho, por curiosidad, se baja y se empieza a acercar cuando los otros le dicen que no. Ujú. Estaban todos asustados porque no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Y según cuenta en su libro este muchacho Walton, eh, se acerca pensando que si él se acercaba, el objeto Sí, va a ir. a ir. La cuestión es que termina llegando justo abajo. Y lo que él relata, ¿Los triángulos se movían o estaban quietos? supuestamente estaban quietos. Ajá. Eh, o sea, hasta donde él recuerda, eh, salió un haz de luz que lo golpea y lo deja inconsciente. Ujú. Los otros, en el susto, arrancaron la camioneta y salieron. Sí. Hacen un par de kilómetros, se arrepienten y Y vuelven. vuelven a buscarlo. Y vuelven a buscarlo a ver si estaba bien. Porque habían visto que él había caído al suelo. La cuestión es que no encuentran nada, no encuentran ni el aparato, no encuentran al Al amigo, amigo. nada. Inmediatamente van a la policía, hacen la denuncia, cuentan todo, obviamente no les creen, Ujú. como, como corresponde, ¿no? O por lo menos en esa época. Esto fue en el año 75. Hacen una búsqueda, eh, pasan un par de días. Uno de los muchachos que trabajaba en el equipo tenía antecedentes Claro. criminales, entonces lo primero que pensaron era que lo habían matado. Ujú. Lo habían matado, habían ocultado el cuerpo y qué sé yo. La cuestión es que lo buscaron con perros
nada, nada. Lo sometieron 2 veces al polígrafo, Sí. pasaron todos, Y todos repetían exactamente y lo mismo todos como en el repetían otro la misma caso. historia hasta donde vieron ellos, Ujú. por supuesto. La cuestión es que a los 5 días, recibe el cuñado de Walton, recibe una llamada telefónica y se identifica como él. Claro. Eh, pero esto 5 días después. La cuestión es que lo van a buscar y lo encuentran totalmente desorientado, sin poder hablar, o sea que no pudo contar cómo había llegado a... Creo que estaba en una estación de servicio. Sí, al lado de una cabina de teléfono y había En un el, local sí, de en comida rápida al lado. en el siguiente pueblo, Sí. inclusive. Bueno, la cuestión es que él empieza a tener, obviamente, tiene vacíos de memoria, Ujú. porque lo último que él recuerda y lo último que vieron los amigos fue cuando lo golpeó el haz de luz y Sí. quedó inconsciente. Pero empieza a tener pesadillas y todas estas cuestiones, Que sueña lo que le pasó arriba de la nave. claro, pero todo con Tipo eso, ¿no? O flashes. sea, claro. La cuestión es que se somete a hipnosis y lo que cuenta Todo lo que le hicieron. es espantoso, Sí. es espantoso. Si es más o menos como aparece en la película, Ujú. no, eso, yo quiero ver un Tremendo, ovni, sí. pero no que me haga lo que le hicieron a él. La cuestión es que, bueno, se escribe el libro, se hace la película y es otro caso que está bastante bien documentado, porque primero habían acusado a todo este grupo Que lo de habían matado. trabajadores, los acusaron de asesinato, pero tuvieron que retirar la acusación porque el tipo apareció. Ujú. Este, incluso sí es cierto que este hombre se distanció del grupo de amigos por haberlo dejado solo y con los años recién Se volvió una ridícula. se volvieron a juntar, sobre todo porque eran familia también. Sí. La gente que quiera mirar esta película, el afiche es la luz roja en forma de triángulo y Ujú, una persona que está volando en jean y una camisa de vaquero y está volando ujú. hacia la luz. Totalmente doblado, como que el as lo está Sí, llevando. en YouTube está Fuego en el Cielo, Está, sí, sí, sí. pero ahí tenemos el top. Vamos a hacer Bueno, una vamos a una pausita pausa, dale. y después continuamos con otros casos famosos y bien documentados. Ujú, perfecto. Bueno, volvimos de la pausa y antes de continuar, recordémosle a los amigos las vías de comunicación. Bueno, la gente que se quiera comunicar con nosotros lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758-52-381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web Social Club 977.com, Instagram, Facebook y X al @Social Club K. Bien, Se acaban de comunicar con nosotros, como dijimos en el bloque anterior, de San Carlos, la familia Portel, que nos contaba el tema de que ellos ven luces y platos. ¿aún hoy? Aún hoy. No, veía el que llamó un señor grande, pero él siempre cuenta cuando era más chico, ellos Ujú. veían ahí en su campo. Estaría bueno para ir a visitarlo Sí. de noche. Y bueno, también tenemos el campo de acá en la Merced, Acá, ajá. de aquel amigo que también tiene la presencia de esclavos que se manifiestan dentro de su campo. Qué loco. Ujú. Qué loco. Y sí, estamos hechos de energía. Claro, ¿Sí? esa energía que no se pudo ir, no se cuando, pudo elevar. cuando nosotros morimos, ¿dónde va esa energía? Ujú. Y en algún lado tiene que... Claro, Habrá alguna que por ahí como no es el momento, sino que o no fuerzan, estaban preparados para o irse. no estaban preparados para irse, quizá queda por ahí dando vueltas y es lo que nosotros conocemos como fantasmas, ¿no? O capaz creen que están vivos y que Inclusive. inclusive eso. Seguimos con el tema vamos a recordar que hace unos meses tuvimos una llamada desde Corrientes del señor Francisco Villagrán,
que había contado el caso del plato volador que había bajado en la laguna de Santa Ana. Ajá, sí. ¿Te acordás? Y le invitaban a un vecino que se suba a la nave y él le decía, no, 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 yo soy de Corrientes, yo me voy acá nomás. Y bueno, ese es un caso documentado, porque fue la policía, tomaron muestra de suelo, tenían ciertas características, la quemazón del campo, los animales que no se quieren acercar, muy parecido a lo que pasó en el Cerro del Pajarillo de Córdoba. Ujú. Pero esto fue acá nomás, así que... Y son cosas para investigar, para Sí, buscar esto está información. todo documentado Ujú. por el diario Litoral de Corrientes y bueno, y están los videos y el reportaje al muchacho, que también lo podemos encontrar el caso del plato volador en Santa Ana, Corrientes. Está en YouTube. Ajá, vamos a verlo en algún momento. Hablábamos recién de Travis Walton, Ujú. eh, que bueno, tuvo su experiencia de abducción, según cuenta. No sé si ponerlo en duda, yo creo que es muy factible lo que cuenta. No sé si al nivel, porque no tuve oportunidad de leer el libro, pero no sé si a nivel de lo que se muestra en la película, pero bastante alucinante Ujú. la historia. Otro caso famoso, el escritor Whitley Strieber eh, tiene un par de novelas de terror escritas, eh, entre ellas, por ejemplo, El Ansia. Hay una película con David Bowie, Sí, Catherine Deneuve y ella que es es Susan Sarandon. una historia de vampiros, Sí, básicamente. Muy buena. Muy buena, espectacular. porque está mezclada, mezcla Drácula con el retrato de Dorian Sí, Gray sí, y sí. hacen una mezcolanza espectacular. Espectacular. Y además Bowie se reveló como un excelente actor también. Ujú. Eh, es el autor también del libro Comunión, película que también pueden ver en YouTube. Esa no la vi. Y El Ansia también está en YouTube. El ansia me pareció espectacular. Pues se pueden ver las dos ahí. Comunión, Ujú. donde relata, ese sí tuve oportunidad de ver la película y de leer el libro, Ujú. porque lo tenía. Eh, Cuenta su propia experiencia de abducción. La película obviamente está presentada como basada en hechos reales, o sea, la propia experiencia de este hombre, ¿no? Eh, Está pasando unas vacaciones con parte de su familia en una cabaña en los bosques, eh, y empiezan a ocurrir fenómenos extraños en la casa que no saben primero a qué atribuirlo. La cuestión es que, obviamente, como él tiene experiencias de tiempo perdido, que es una cuestión común en todos Ujú. estos casos, eh, tienen sensación de haber perdido tiempo, la gente que es abducida, y que no saben qué pasó en ese tiempo que ellos perdieron. Bajo hipnosis, cuenta su experiencia, cuenta que lo llevan a una nave y le hacen mil y un estudios médicos, pero no una vez, varias veces se repiten. Claro. Que incluso, otra cosa que es común en todos estos casos, según cuentan los protagonistas y los testigos, lo llevan en los momentos en que están más vulnerables, o sea, cuando están dormidos, Sí. básicamente. Son muy pocos los casos donde los aducen, digamos, estando conscientes. Es que la gente que está al lado de ellos cuando ocurre la abducción queda como en trance Ujú. y no se entera. Claro. Eh, y esto es lo que le pasó a este hombre, según lo que relata en el libro, ¿no? Y lo que muestra la película. Eh, Pero es un caso real. Caso real, caso real. Él lo que hizo en el libro fue transcribir las experiencias que recordó bajo hipnosis. Ujú. ¿Sí? O sea que parece ser que la hipnosis es el único método como para ayudarles a recordar, ¿viste? Eh, Así que bueno, lo cierto es que eh,
no me parece muy descabellado, no son historias, por lo menos estas 5 que vimos acá están documentadas, ¿sí? Hay registros, fotografías no, lamentablemente. Hay un caso también bastante famoso de una mujer que es periodista en Estados Unidos, que era residente de Manhattan. Pero vos fíjate lo curioso de este caso. Ella tenía pesadillas recurrentes, tenía como ese episodio de pérdida de tiempo, de pérdida de memoria. Había días que se levantaba agotada de la cama. Obviamente esto después revivió todo a través de hipnosis. Pero ¿qué pasa? Acá hay una cuestión particular. Un taxista fue testigo. Que la sacan por la ventana. Que la sacan por la ventana. O sea, el hombre ve desde abajo, mira para arriba y la ve flotando hacia un vehículo en forma de disco que desaparece enseguida. Sí. Conozco la historia. Pero este es... también, cuando vos tenés testigos... Está documentado y hay fotos porque él pensó que era como una película que se estaban filmando y no, era un caso real. Sí. Lo cierto, bueno, es que tienen muchos puntos en común. Tienen, por ejemplo, el tema de la pérdida de tiempo, todos recuerdan bajo hipnosis. Fíjate, hemos hablado en detalle en algún momento del caso de Barney Betty Hill. Sí. Ellos tenían ¿cómo es? Tenían pesadillas los dos. Las mismas pesadillas. O sea que no era una pesadilla. Experimentaban pérdida de tiempo. Siempre, como dijiste recién, siempre cuando estaban dormidos. No, esto les pasó a ellos cuando volvían en auto. Cuando volvían en auto de vacaciones. Vieron una luz que ellos pensaban que era un avión. O sea, se asomó por la ventanilla y pensó que era un avión. Siguió andando unos kilómetros más y se topan con que encima de la ruta hay hay un vehículo suspendido ahí. Frena el auto, se bajan para ver qué era. La mujer le dice que no, porque tenía miedo, que no se baje, qué sé yo. La cuestión es que los llevan a bordo de una nave, pero lo último que recuerdan es haberse detenido ahí, y lo siguiente que recuerdan es que estaban camino a su casa, en el auto, manejando el auto. Sí. O sea, recobraron, el hombre, Barney, recobró la conciencia manejando su auto y casi llegando a su casa. La cuestión vino después, cuando empieza a tener pesadillas. El hombre se descubre un bulto en la ingle, del cual les traen un dispositivo metálico que el tipo ni sabía cómo había llegado ahí. Claro. Que pensó que era una bala o una esquirla, una cosa así. Dicen también cuando te ponen este tipo de elementos, vamos a llamarlo microchip, generalmente lo ponen en la parte dental, en los dientes. Sí, pero en realidad no tiene lugares. O sea, sí. A veces hay casos cuello, hay casos que también están documentados que se los ponen por la nariz. Sí, también. Inclusive gente que nunca había sufrido sangrado de nariz, de golpe empieza a sufrir hemorragias y qué sé yo, y resulta que le traen. Hay un par de fotos muy muy interesantes de un dispositivo así que le habían sacado a un hombre, justamente de la nariz. Sí, yo lo que había visto es lo que le encontraban en las muelas. Que no eran implantes, nada de eso, sino que estaba en la raíz. Sí, estaba ahí puesto y no sabían cómo. La cuestión, bueno, en el caso en particular, haciendo paréntesis, del dispositivo que le sacaron de la nariz, el médico llegó a sacarle un par de fotos porque después se desintegró y desapareció. Sí. Al contacto con el
Con el oxígeno. Por el oxígeno. Volviendo a este matrimonio, Barney y Betty. hay un dibujo que hace Betty bajo hipnosis que resulta ser de la constelación Zeta Reticuli, que se descubrió 2 o 3 años después Que existía. del caso de ellos, así que no se explicaban tampoco cómo era que lo había dibujado. Y era bastante exacto, porque ella lo que decía recordar en una sesión de hipnosis es que ese dibujo lo había visto grabado en una pared de la nave. Claro. Que era como un mapa estelar, seguramente. Exactamente. Pero resulta ser que esa constelación no se conoció hasta 3 años después, creo. Este caso fue en el 65 y creo que Zeta Reticuli se descubrió en el 68. Como siempre recomendamos, hay una película que se llama Viaje Interrumpido. Sí, esa no la vi. Con James Earl Jones, que hace de Barney Hill, que está muy buena. La vamos a mirar el fin de semana. Está basada, obviamente, en esta cuestión del secuestro de este matrimonio. Como corolario, digamos, de todas estas cuestiones, vos fíjate acá, por ejemplo, ¿cómo es? El tema de hipnosis, vamos a este tema. En la zona hay especialistas que se dediquen a hacer este tipo de trabajos de hipnosis. No que yo conozca. Yo tampoco conozco. La verdad, no que yo conozca. Muchos psiquiatras relacionan esta cuestión de las abducciones diciendo que son que están relacionadas con el tema de la parálisis del sueño. Sí. Que parece ser que es una cosa que está ocurriendo cada vez más seguido también. Extrañamente. Vaya uno a saber por qué. Viste que yo te dije que habría que ir preparándose para un nuevo salto en la evolución. Sí. Que no sé si está muy lejos. Porque hay mucha gente, o por lo menos ahora están apareciendo muchos casos de gente que ve cosas, ve entidades, gente que de golpe empieza a ver entidades que antes no veía. En algún momento hablaremos de la cuestión del tercer ojo, claro, de la glándula pineal, que los neurólogos todavía no saben ni para qué está ahí, ni para qué sirve, ni nada por el estilo, pero está. Sí. Está ahí. Pero el Vaticano tiene mucha información con respecto a la glándula pineal. Y el Vaticano no la quiere compartir. El Vaticano suele tener mucha información de muchas cosas. En una de las plazas internas al Vaticano, uno de los jardines, hay una gran glándula pineal ahí en el medio, como corolario del edificio. Bueno, recordemos que el nombre de la glándula pineal viene de que este órgano tiene la forma de una piña. Sí. Una piña de los árboles, ¿no? De los pinos. ¿Qué pasa? Los sumerios ya hablaban y adoraban la glándula pineal. Ya tenían en sus bajorrelieves, en piedra, si bien digo, o en arcilla, en las tablillas de arcilla, sí. Ya tenían a sus dioses sosteniendo una piña, que nadie se explicaba para qué era. No se sabía ni qué era. O por qué era que sostenían una piña. Recién ahora están viendo que puede referirse a la glándula pineal. Ahora, ¿cómo es que tenían dentro del cerebro? Sí, porque evidentemente alguien abrió, la detectó o había información con respecto a ese tema. Y supongamos que, como hablamos de que esto ya es otro salto evolutivo, evidentemente en el salto anterior se llegó a estudiar todo este tipo de partes del organismo. ¿Qué pasa si ellos ya conocían la función de la glándula? Porque dicen que
dicen, ¿no? O sea, estas son todas teorías, por ahora por lo menos. Dicen que es la encargada de abrir el tercer ojo. Claro. Pero a su vez, dicen que abrir el tercer ojo no es para cualquiera. O por lo menos todavía no es para cualquiera. Pero aparte la glándula pineal es como el punto en contra. La glándula pineal, para que no se pueda seguir desarrollando, hay que aplicarle esto que tienen las pastas dentales, ¿cómo se llama? Flúor. Ante el flúor la glándula se seca. Por eso es que muchas comidas tienen mucho flúor, que justamente los dentífricos es para que no se desarrolle. ¿El agua mineral? Todo tiene flúor, que Contiene justamente es para que la glándula no se pueda desarrollar. Y solamente esto se puede llegar a invertir a través de distintos tipos de sonidos. Yo, porque sigo un autor que se dedica al estudio de la glándula pineal en España, en Barcelona, y entonces él te tira distintos tips y distintas frecuencias a las que tiene que estar expuesto el oído. De un lado sentís de una forma y del otro lado sentís de otra, que es para el estímulo de la glándula, para que se pueda justamente, a través de la concentración, del estudio, abrir el tercer ojo. Pero no es que se te hace un agujero en la cabeza, sino que es el nivel de percepción, claro, que uno desarrolla. No es literal. Claro, uno cerrando los ojos, uno está viendo algo que no está a la vista. Bueno, interesantísimo ese tema también. Últimamente hay mucha gente que está experimentando viajes astrales, el famoso hilo de plata. A mí me pasó. Y cada vez se está hablando más de esto. Te voy a contar en un programa. De hecho, hay gente que lo hace en forma consciente, que es capaz de hacerlo no en forma consciente, sino a propósito, digamos. Sí, uno se autoestimula. Por eso te digo, si no estaremos ya al borde de otro pasito en la evolución humana. Esto me trae a la película Lucy, cuando le preguntan a el personaje que encarna uno de los más grandes neurólogos, dice: ¿qué pasaría si una persona desarrolla el 100% de su capacidad cerebral? Si es capaz de abrir el 100% de su capacidad cerebral. Recordemos que hoy por hoy los coeficientes más altos que hay están en el 20%, están entre el 15 y el 20%. Los delfines están en el 20% de su capacidad cerebral total. Sí. Por eso que ellos se comunican de manera telepática con los otros delfines. Ahora, le preguntan esto: ¿qué pasaría si una persona pudiera abrir el 100% de su capacidad cerebral? Y el tipo le contesta: la verdad, no sé. Maravillosa la película, salvo un detalle del final, cuando ella le da un pendrive al neurólogo. Es un pendrive infinito, con todo el saber del Claro, universo. pero no, yo creo que esa parte pudo haberse obviado. Sí. No creo que se tiene que darte en un pendrive, es como que te pasen un CD. No necesariamente. Mira, hoy justamente estaba viendo un artículo. Esto no tiene la nada película que ver. me pareció maravillosa, salvo ese detalle. Mira, hoy estaba viendo un artículo que desarrollaron un cristal. Claro, una cosa así hubiera sido. Un cristal. Los primeros experimentos que hicieron hace unos años atrás lograron grabar una película en un bloquecito de cristal de 7 centímetros de lado. Ajá. Llegaron ahora a almacenar 7 terabytes en el mismo espacio. Exacto. O sea que al paso que vamos, sí. En un bloquecito de cristal que dicen que es indestructible, es inalterable, lo podés almacenar como si fuera un pendrive. Como si fuera un pendrive, con la diferencia de que no necesita electricidad para trabajar. Para activarlo, claro, exactamente. Así que al paso que vamos, tanto en tecnología como en mentalidad, y no sé. Pero qué buena esa película, ¿eh? Mirá dónde terminamos llegando a Lucy. Sí, Lucy es la primera mujer, viene a ser mujer chimpancé, en el salto evolutivo. Por eso es el nombre de la película. Casi es el eslabón perdido. Exactamente. Un fósil de
de creo que 4 millones de años tenía. Sí. Cuando la descubrieron, que ya estaba encaminada a lo que es el ser humano. O sea, saliendo de los primates a ser un primate más evolucionado. El primate que se pudo erguir. Así que bueno, qué sé yo, ¿viste? O sea, ¿dejamos recomendaciones para la gente que quiera mirar alguna película? Y bueno, ya dijimos, Fuego en el cielo, por ejemplo, anoten. Peliculón. Lucy, por supuesto. Los intrusos. Los elegidos. Sí. Que también El ansia. Trata temas de abducción. El ansia, película de vampiros excelente. Así que con eso ya tienen para todo el fin de semana. No sé si llegaste a mirar Déjame entrar. Sí, con Chloe Grace Moretz. No, una película sueca. Déjame entrar, la versión de sueca. vampiros. Sí, es la misma. Fantástica. Es la misma película. La película americana es menos 10, pero la sueca es 1000 puntos. Sí, vi las dos. Bueno. Así que bueno, ya estamos ahí casi al borde de la hora, así que bueno, yo aprovecho. Nos agarró la hora. Yo aprovecho para despedirme hasta el próximo jueves, si Dios quiere, en esto que es Relatos del Oculto. Gracias, Gustavo. Bueno, yo quiero mandar un saludo especial a todos los colegas escribanos de la región, porque hoy es el Día de los Escribanos, así que espero que sigan dando fe pública en toda la zona, por más títulos, más boleto compraventa y más seguridad jurídica. Felicidades para todos. Felicidades Nos vemos para todos. el próximo jueves.